Mira, mi amigo, el más grande problema del hombre es que insiste en habitar la isla del Tonalá, isla donde todo tiene nombre, donde hay reglas y tazas de café y calendarios, sin darse cuenta de que ese lugar es solo una pequeña mota de polvo flotando sobre el océano del Nagual. Y cuando la isla se seca, cuando el tonal se desespera, es cuando tienes que recordarle que no estás solo. Sucedió hace muchos años. Estábamos en las tierras bajas, cerca de donde el desierto se lame las heridas con la montaña. La sequía no era solo una falta de agua, era un silencio que se había comido el canto de los pájaros, el murmullo de las hojas e incluso el chillido de los niños. Los hombres de ese pueblo se habían acurrucado en sus chozas, sus rostros vueltos al cielo, pero no con oración, sino con la acusación. El cielo no era un padre bondadoso, sino un techo de hueso, blanco y caliente, que se negaba a romperse. Tu peor enemigo no es la suerte, es tu propia mente. Te mostraré por qué todo lo que has intentado para salir de la escasez ha fallado. La clave está en la descripción. El tonal de ese pueblo estaba hecho pedazos. Habían agotado todos sus rituales, sacrificios de gallinas, danzas tontas, promesas al santo de turno. Pero el tonal, ese pequeño organizador, solo puede manejar lo que ya conoce. ¿Cómo iba a invocar una fuerza que no está en su lista de inventario? Ellos creían en la magia del tonal, que es la magia de la repetición y la creencia. Pero la magia del nagual es la magia de la certeza impecable. Cuando llegué no me miraron con respeto, sino con la molestia del moribundo, que odia al que todavía respira. Me detuve en el umbral del pueblo, donde la tierra ya no era tierra, sino polvo fino que se elevaba con cada soplido del viento, y que te recordaba que cada huella que dabas era temporal. Un viejo, con la piel curtida como cuero seco, se acercó, arrastrando los pies. Su voz era un susurro de ceniza. Hemos hecho todo, brujo. Hemos suplicado. ¿Qué más puede hacer un hombre? Un hombre puede dejar de hacer, le dije, y me reí. Una risa que le sonó a locura. Lo sé. Dejar de hacer, moriremos de sed. Morirán porque su intento está tan seco como esta tierra. Su intento ya no es la flecha que vuela, sino el palo que se ha quedado clavado. Ustedes creen que la lluvia es un acto de la voluntad de algún dios aburrido, pero es una invitación. Y para invitar a algo que viene del nagual, tienes que salir de tu pequeño corral del tonal. El viejo escupió una saliva espesa. No le hice caso. Lo que quería era que viera la desesperación, para que mi tonal se contagiara de su miseria. Pero un guerrero no tiene historia personal y no tiene piedad por la autocompasión. Su desesperación era solo un mal hábito, una forma perezosa de sentarse. La advertencia del tonal. A mi tonal me gritaba en el oído: no lo hagas, es demasiado grande. Vas a fracasar y borrarás tu historia. Te convertirás en un rumor sin cuerpo. Y claro que el tonal tenía razón. Este no era un pequeño truco de magia. No era hacer aparecer agua de una piedra, sino invitar a la fuerza que mueve las estrellas a que hiciera un desvío por ese miserable pedazo de tierra. Era convocar al poder que los chamanes antiguos llamaron la lluvia águila. Me senté bajo la sombra de un mezquite moribundo, no para descansar, sino para mover mi punto de encaje. El punto de encaje de ese pueblo estaba atascado en una única descripción: sequía y muerte. Y ese anclaje era más fuerte que la roca. La lluvia águila no es la lluvia que moja, mi amigo. Es la lluvia que limpia. Es una manifestación del intento en su forma más pura y devastadora. Es la fuerza que el águila, esa entidad que devora la conciencia, permite que se filtre. Para llamar la lluvia águila, no necesitas un baile de la lluvia, necesitas
la impecabilidad. Necesitas que cada célula de tu cuerpo, cada uno de tus pensamientos, esté perfectamente alineado con el propósito. Y eso, te lo digo yo, es más difícil que atravesar una pared de piedra. Primero, había que lidiar con el intento colectivo podrido del pueblo. Su miseria era una capa pegajosa que cubría todo. Era el olor de la derrota antes de la pelea, por unos 3 días. Hice lo que Castañeda, ese pobre diablo, llamaría borrar la historia personal para ellos. Yo era solo un tipo de paso. Les di el lujo de ignorarme. Me movía en las sombras de la periferia, donde el pueblo terminaba y el nahual comenzaba. No hablé con nadie, no pedí nada. Comí lo que encontré y bebí el poco caldo amargo que quedaba. El guerrero sabe que el poder reside en lo que retiene, no en lo que gasta. Mi tarea no era mover mi punto de encaje para ver la lluvia, sino para hacer la invitación a la lluvia. Tenía que alinear la intención dispersa del pueblo con el intento cósmico. ¿Cómo se mueve una montaña con el pensamiento? No se usa la fuerza, se usa la atención. Te mostraré la técnica silenciosa para robar la energía de otros y usarla para tu propósito. La técnica era simple, pero letal. Tenía que hacer que el intento de esos hombres se uniera al mío sin que ellos lo supieran. El tonal se resiste a la magia, pero el nahual se alimenta de la atención. Así que, cada noche, cuando el cielo se ponía negro, pero no por las nubes, sino por la ausencia de luz, me sentaba en la plaza. Hacía un pequeño fuego solo para cocinar una tortilla, pero la forma en que lo encendía, la forma en que el humo se elevaba en línea recta, la forma en que yo miraba el fuego, no era la forma en que un hombre mira al fuego. Era la forma en que un depredador mira a su presa. Los hombres y mujeres, aterrados y curiosos, me miraban desde las rendijas de sus puertas. Su atención se filtraba, su miedo se enfocaba. Y esa atención, ese miedo, esa intensa vigilancia, se convirtió en mi combustible. La gente común desperdicia su atención en la autocompasión. El guerrero toma esa atención desechada y la convierte en poder. Su fascinación por lo que no podían explicar reunió su intento disperso. El segundo día, me senté en el centro de la plaza. La gente se había acostumbrado a mi presencia silenciosa. Dejé de hacer el fuego. Simplemente me senté con la espalda recta, sintiendo el vacío que tenía detrás. Y comencé a detener el diálogo interno. Mira, detener el diálogo interno no es quedarte callado. Es como si el universo entero se detuviera. Es el momento en que el tonal apaga las luces y el nahual entra a la habitación. En ese silencio no escuchaba el graznido de un águila o el trueno. Escuchaba el rumor del águila, un sonido que no es audible, sino que es la comprensión de que todo lo que existe es parte de un solo torrente. Y en ese torrente la lluvia es una posibilidad tan real como el sol seco que nos quemaba. Mi punto de encaje se movió lentamente, con la lentitud de una gota de miel cayendo. No busqué las nubes, busqué la conexión. El agua está ahí, siempre está ahí. Solo necesita ser llamada a manifestarse en el mundo del tonal. La gente del pueblo, al ver mi quietud incomprensible, también se obligó a la quietud. Su diálogo interno, quejumbroso y ruidoso, se redujo por el terror y la curiosidad enfocada. Sin saberlo, ellos también estaban ayudando a mover el punto de encaje colectivo. La impecabilidad del guerrero es una fuerza tan pura que arrastra el intento del hombre común consigo. La noche crucial, me levanté antes del amanecer, cuando el mundo está suspendido entre la noche y el día, cuando las fronteras son tenues. No me vestí con plumas ni pieles, ni pinté mi rostro. Esos son adornos del tonal. Un guerrero se viste con la intención. Salí del pueblo. Elegí la cima de un cerro, una elevación modesta donde la roca desnuda se enfrentaba al este. Subí en un estado de no mente,
cada paso siendo la única acción que importaba en el universo. No había pasado, no había futuro, solo la presión de la planta de mi pie contra la piedra. Eso es impecabilidad. Es hacer lo mejor que puedas en la única acción que tienes enfrente. La impecabilidad es la energía acumulada que te permite deslizarte. Llegué a la cima. Me quité todo lo que llevaba. Me quedé desnudo, no por un ritual, sino porque necesitaba borrar la forma. El cuerpo tiene que dejar de ser un objeto y convertirse en un portal. Si estás demasiado ocupado en ser Don Juan Matus, el brujo, no puede ser el intento de la lluvia. Me paré con los brazos abiertos, no como un mártir, sino como un embudo. Mi tonal ya no me gritaba, solo miraba, curioso y aterrorizado, desde el rincón de mi ojo izquierdo. El tonal se había convertido en un espectador silencioso de mi acto de poder. Ahora venía la parte difícil, la que no se puede enseñar con palabra. Tenía que soñar la lluvia, pero no soñarla con la mente que imagina, sino con el cuerpo que sueña. El truco para manifestar lo imposible. No lo pidas, no lo visualices, conviértete en ello. Te diré el pase mágico para que tu cuerpo sea un portal de intento. Empecé con una técnica de ensueño sutil. Busqué la sensación del aire sobre mi piel. No el aire seco y polvoriento, sino el aire húmedo. Al comenzar, mi cuerpo me traicionó. Sentí la sequedad, el calor, pero no cedí. Empujé mi punto de encaje con mi intento, con la certeza de que la humedad estaba allí, esperando. La perseverancia del guerrero no es la esperanza, es la certeza inquebrantable. Mira, detener el diálogo interno no es quedarte callado, es como si el universo entero se detuviera. Es el momento en que el tonal apaga las luces y el nahual entra a la habitación. En el silencio, no escuchaba el graznido de un águila o el trueno. Escuchaba el rumor del águila, un sonido que no es audible, sino que es la comprensión de que todo lo que existe es parte de un solo torrente. Y en ese torrente, la lluvia es una posibilidad tan real como el sol seco que nos quemaba. Mi punto de encaje se movió lentamente, con la lentitud de una gota de miel cayendo. No busqué las nubes, busqué la conexión. El agua está ahí, siempre está ahí, solo necesita ser llamada a manifestarse en el mundo del tonal. La gente del pueblo, al ver mi quietud incomprensible, también se obligó a la quietud. Su diálogo interno, quejumbroso y ruidoso, se redujo por el terror y la curiosidad enfocada. Sin saberlo, ellos también estaban ayudando a mover el punto de encaje colectivo. La impecabilidad del guerrero es una fuerza tan pura que arrastra el intento del hombre común consigo. La noche crucial, me levanté antes del amanecer, cuando el mundo está suspendido entre la noche y el día, cuando las fronteras son tenues. No me vestí con plumas ni pieles, ni pinté mi rostro. Esos son adornos del tonal. Un guerrero se viste con la intención. Salí del pueblo. Elegí la cima de un cerro, una elevación modesta donde la roca desnuda se enfrentaba al este. Subí en un estado de no mente, cada paso siendo la única acción que importaba en el universo. No había pasado, no había futuro, solo la presión de la planta de mi pie contra la piedra. Eso es impecabilidad. Es hacer lo mejor que puedas en la única acción que tienes enfrente. La impecabilidad es la energía acumulada que te permite deslizarte. Llegué a la cima. Me quité todo lo que llevaba. Me quedé desnudo, no por un ritual, sino porque necesitaba borrar la forma. El cuerpo tiene que dejar de ser un objeto y convertirse en un portal. Si estás demasiado ocupado en ser Don Juan Matus, el brujo, no puede ser el intento de la lluvia. Me paré con los brazos abiertos, no como un mártir, sino como un embudo. Mi tonal ya no me gritaba, solo miraba, curioso y aterrorizado,
desde el rincón de mi ojo izquierdo. El tonal se había convertido en un espectador silencioso de mi acto de poder. Ahora venía la parte difícil, la que no se puede enseñar con palabras. Tenía que soñar la lluvia, pero no soñarla con la mente que imagina, sino con el cuerpo que sueña. El truco para manifestar lo imposible: no lo pidas, no lo visualices, conviértete en ello. Te diré el pase mágico para que tu cuerpo sea un portal de intento. Empecé con una técnica de ensueño sutil. Busqué la sensación del aire sobre mi piel. No el aire seco y polvoriento, sino el aire húmedo. Al principio, mi cuerpo me traicionó. Sentí la sequedad, el calor, pero no cedí. Empujé mi punto de encaje con mi intento, con la certeza de que la humedad estaba allí, esperando. La perseverancia del guerrero no es la esperanza, es la certeza inquebrantable. Y de repente lo sentí. Fue como si una mano invisible tomara mi punto de encaje y lo reubicara. El viento cambió. Ya no era un soplido caliente, sino un aliento frío. No era la realidad del tonal, sino la realidad del nahual filtrándose. Cerré los ojos, pero no para ver la oscuridad, sino para ver con el cuerpo. Lo que vi no eran gotas de agua, sino hilos de energía azul que se movían a una velocidad vertiginosa en el cielo. Esos eran los caminos del águila, las venas de la fuerza. La lluvia no es más que la manifestación de esos hilos, cuando el punto de encaje los intercepta. Mi cuerpo dejó de ser don Juan Matus y se convirtió en la flecha del nahual. Yo era el intento, la punta afilada que atravesaría el techo de hueso. El acto de no hacer era simplemente sostener la visión, sostener la sensación de la humedad, la vista de los hilos azules, la certeza de que mi cuerpo era el punto de encuentro. El no hacer es la única acción que el nahual entiende. Es el abandono total de la descripción. Es cuando dejas de ser quien crees ser y te conviertes en lo que la situación exige. El sol ya se estaba asomando por el horizonte, pero yo ya no lo sentía como calor, sino como una presión. El tiempo del tonal se había detenido. Para el guerrero, el tiempo no es un río que corre, sino una serie de pulsos, y en el nahual tú controlas el pulso. En ese estado de nahual, entendí que no estaba pidiendo lluvia, estaba pidiendo el rostro oscuro del águila, su aspecto de limpieza radical, de destrucción para la renovación. Es la misma fuerza que rompe la montaña y que alimenta la semilla. La invocación fue un acto de pura energía concentrada en mi estómago, justo en el área que los viejos toltecas llamaban el sol secundario. La conciencia tiene una bomba secreta para manifestar. Está en tu estómago, no en tu cabeza. Te revelaré el lugar exacto donde se acumula la demanda impecable. Concentré toda mi historia personal borrada, toda la impecabilidad de mis pasos, en un único grito, silencioso. No fue un sonido con la garganta, sino una vibración que resonó desde mis pies hasta las estrellas. Fue la expresión máxima del intento. Ven, esa sola palabra, despojada de ego, despojada de súplica, cargada de la única demanda que el nahual entiende, la certeza absoluta. Al soltar ese intento, sentí un tirón inmenso. El punto de encaje se movió de nuevo, de manera violenta. Por un momento, no fui un hombre en un cerro. Fui el viento frío, la roca desnuda, y por una fracción de segundo, fui el intento de la humedad. El cielo no se rasgó con un trueno, se oscureció con una velocidad que desafió la luz del amanecer desde el este. No vinieron nubes grises, sino una sombra azul negra, compacta, con bordes definidos, como una manta que el águila había lanzado sobre la tierra. No había lluvia aún, solo la presencia. La presencia era tan palpable que podía saborear el ozono, la tierra mojada que aún no se había mojado. Este es el verdadero terror, mi amigo. No el miedo a lo que viene, sino el miedo a la ausencia de explicación.
El tonal en el pueblo se había quedado mudo. El silencio había pasado de ser un silencio de sequía a un silencio de reverencia aterrada. En ese instante me di cuenta de que mi tarea estaba casi completa. El águila había respondido a la invitación de la impecabilidad. El acto ya no era mío. El intento había tomado las riendas. Lo que cayó no fue agua, fue una cortina de energía líquida. Las primeras gotas no sonaban al caer en el polvo. Sonaban como piedras de obsidiana golpeando la tierra. Eran pesadas, frías, y tenían una violencia limpia. La tierra, que llevaba meses implorando, no la absorbió inmediatamente. La rechazó por un instante, como si el cuerpo seco se asustara ante la fuerza de la cura. Y luego, el trueno, un trueno que no era el ruido del cielo, sino el sonido del intento rompiendo el caparazón de la sequía. La gente del pueblo que me observaba desde la distancia no gritó de alegría, gritó de miedo. Esta no era la lluvia que conocía, era la lluvia águila. Llevaba una carga. ¿Limpiaba? Sí, pero también arrasaba con lo innecesario. Corrí colina abajo. El suelo estaba saturado en segundos. El polvo se convirtió en un lodo oscuro y espeso. El viento, que venía con la lluvia, azotaba con una fuerza de látigo. No era un capricho del clima. Era la furia contenida del nahual desatada por un instante para reequilibrar la balanza. Cuando llegué al pueblo, los hombres estaban cerrando sus puertas, no para protegerse del agua, sino del poder que venía con ella. Me paré en medio de la plaza, ahora un pequeño río. La lluvia me golpeaba con la intensidad de 1000 puños, pero yo ya no era yo. Yo era el anclaje del intento. Sentí como la fuerza de la lluvia arrancaba la mugre, no solo de los techos y las paredes, sino de la conciencia colectiva del pueblo. Era una purga. El intento colectivo seco fue arrastrado por el intento del águila. La lluvia águila había limpiado la descripción de la sequía de sus cabezas. Duró exactamente 7 minutos. 7 minutos de violencia pura y concentrada, suficiente para llenar el pozo, para limpiar el aire, para humedecer la tierra a una profundidad que el agua normal habría tardado días en alcanzar, suficiente para quebrar el ciclo de la derrota. Y luego, tan abruptamente como llegó, se detuvo. No había más goteo, no hubo dispersión lenta, simplemente el intento del águila se retiró. El sol, aún no muy alto, atravesó el aire limpio y un arco iris se formó con una intensidad que casi quemaba. El silencio que siguió no era el silencio de la sequía, sino un silencio nuevo, cargado de vida. Un silencio donde la percepción de la gente ya no estaba obligada a ver el techo de hueso, sino el cielo abierto. Me quedé quieto, empapado, con el barro hasta los tobillos. El tonal de don Juan Matus volvió a encender sus luces. Sentí el frío, el peso del agua en la ropa, el agotamiento inmenso. Mover el punto de encaje a ese extremo y mantenerlo ahí para el intento de la lluvia águila tiene un precio. El precio no se paga con dinero ni con sacrificios de gallinas, se paga con energía. ¿Por qué el brujo paga con energía y no con dinero? El precio de la libertad no es económico, es existencial. Te diré lo que te cuesta un acto de poder puro. Me desplomé en el lodo. Estuve ahí un tiempo que no puedo medir. Pudo ser un minuto o un siglo. Lo importante es que mi cuerpo estaba recuperando su descripción, volviendo a ser un hombre viejo en el medio de un pueblo miserable. Los aldeanos salieron, no me vitorearon. Me miraron con una mezcla de gratitud y horror. Habían visto algo que no podían nombrar, algo que su tonal se apresuraría a catalogar como milagro, para poder olvidarlo de inmediato. Pero en el fondo, sabían que habían sido testigos de un acto de poder que venía de su propia atención. El viejo que me había hablado antes se acercó.
Sus ojos ya no eran ceniza, había luz en ellos. Brujo, dijo, y su voz era firme, no un susurro. ¿Qué es lo que hiciste? No hice nada, respondí, y me levanté lentamente. Solo me quité del camino. La lluvia no necesita que la llamen, necesita que la pared de la duda sea demolida. La duda de ustedes era un techo de hueso, y el guerrero es el que se encarga de que ese techo se rompa cuando tiene que romperse. Me miró sin entender, pero con la comprensión del cuerpo. Ahora tienen agua, tienen aire fresco, tienen la oportunidad de cambiar sus hábitos. La lluvia águila es generosa, pero exigente. Limpia la tierra, sí, pero su propósito real es limpiar la intención del hombre. Usarán esta agua para la vida o para seguir con su viejo hábito de queja. Eso ya no es mi problema. Esa es la elección de cada uno en la isla del Tonal. Y esa, mi amigo, es la verdadera lección. No es el poder de invocar la lluvia, es el poder de mover tu punto de encaje para que la conciencia sepa que tiene acceso a todo. El universo no te niega nada. Eres tú quien se niega a sí mismo al insistir en la pequeña descripción de lo que es posible. Me fui antes de la puesta de sol. Un guerrero nunca se queda a disfrutar de los frutos de su acto. El acto de poder no es para el ego, es el deber del nahual. Al dejar atrás el pueblo, sentí el cansancio, la debilidad, pero también sentí algo más profundo, la alegría sobria del que ha cumplido su compromiso, sin esperar nada a cambio. El águila se había llevado una porción de mi energía, pero me había dejado una porción más grande de conocimiento puro. El tonal siempre te dirá, tienes que ser famoso, tienes que ser reconocido, pero el guerrero sabe que la única fama que importa es la que tienes en el otro lado, en el infinito. Ahora, camina. El sol se está poniendo. Y recuerda, no has escuchado una historia, has presenciado un desplazamiento. Olvídalo de inmediato, para que el tonal no lo convierta en un truco de circo. Solo retén la sensación del intento frío y puro. Eso es todo lo que necesitas. Comparte esta historia con más gente del tonal. Comenta tus sensaciones y regálame un like.